Lo primero que quiero aclarar al televidente es que la manipulación de los índices de precios no es una cosa nueva en la Argentina. Yo recuerdo cuando era muy chico, en el año 80, estaba obviamente de época de la dictadura, el presidente creo que era Viola, el presidente de facto, y subía mucho el precio de la carne, entonces inventaron un IPC del cual se extrae descarnizado, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Que no, un índice de precios donde no estaba la carne. Sí, se lo llamó descarnado. Descarnado, sí, fue descarnado, claramente. Bien descarnado. De todas maneras, eso, más que manipulación, es una desagregación diferente a la del índice de precios al consumidor, y no lo se hacía desde el Instituto Oficial de Estadística, sino desde el Ministerio de Economía. En ese entonces. El Instituto de Estadística seguía publicando con carne el IPC. En ese entonces. En ese entonces. Viene bien la aclaración. ¿Les parece bien que sigamos la secuencia? En el video presentábamos aquella convocatoria a las universidades nacionales. Eso fue hacia fin de julio del 2009. ¿Sí? Ya la intervención, de hecho, del INDEC llevaba más de 2 años y dicen, bueno, vamos a tratar de solucionar este problema y vamos a buscar asesoramiento en la inteligencia nacional, diría Jauretche. ¿Qué pasó con ese proceso? Si lo podés contar en primera persona, Javier, es decir, ¿cuándo a vos te convocan para decir, bueno, pongamos el hombro en esto? Voy a contar 2 breves cosas. Una periodística. Por esos días fue la única vez en estos años en que fui invitado al canal oficial a hablar de este tema, y lo que se me preguntaba era si me parecía bien la convocatoria, a lo que contesté que el primer elemento por el cual me parecía muy bien era porque por primera vez después de 2 años y medio se reconocía que existía un problema. Si no hay un problema, no hay necesidad de convocar a nadie. La segunda cuestión que me preguntaban era si yo creía que podía servir para algo, a lo cual yo contesté que no podía responder esa pregunta porque no estaba dicho qué es lo que había que resolver. Una cosa es identificar que hay un problema, mencionándolo, y otra cosa es decir, el problema es este, que no se lo explicaba. La tercera cosa que en esa oportunidad se me preguntó es si no creía que, literalmente, no es un invento mío, el periodista me preguntaba, si los políticos hicieron macanas, los técnicos las pueden arreglar. Y yo contesté que los técnicos podemos ayudar a arreglar los problemas técnicos, pero los problemas políticos requieren de la política. Eso desde lo periodístico. Desde lo académico, cuando fuimos convocados en la Facultad de Ciencias Económicas, hubo un debate interno porque solo algunos éramos optimistas en el sentido de que esa situación, no necesariamente por voluntad, sino por necesidad, podía derivar, la convocatoria me refiero, en una instancia de superación de esta más que desafortunada situación que todavía hoy tenemos. La mayoría pensaba que no iba a dar ningún resultado. Desconfiaba, digamos. Desconfiaba, pero finalmente lo que primó es la convicción de que ante una convocatoria de las más altas autoridades de la nación a las universidades no podían mirar para otro lado. Tenían que arremangarse y ponerse a trabajar. De allí hasta hace 2 meses, en que las universidades tenían listo el informe de 100 y tantas páginas, se lo comunicaron al ministro y el ministro empezó a hacer un minué dando vueltas por todos lados, escapándose detrás de todas las puertas para no recibir a los rectores y terminar con la vergonzosa convocatoria por parte de un asesor del ministro a 3 asesores de las universidades. O sea, por la puerta de atrás, digamos. Sí, aunque hubo algunas de las personas que estuvieron presentes son más que respetables. Demuestra que aquello era más que nada un esfuerzo por presentar un escenario en el cual no se quería representar ninguna obra. Te puedo traducir una cortina de humo. Graciela,
También voy a seguir la secuencia. El ministro habla de un IPC nacional, pero nosotros tuvimos un IPC nacional, o tuvimos un intento de IPC nacional. ¿Cuándo fue? Y nosotros tuvimos un IPC nacional. IPC, que arrancó, índice de precios al consumidor, digo, pues si no empiezo a hablar de jerga y por ahí la gente no entiende. De cobertura nacional de primera etapa, con 7 provincias y cubriendo el 83% del gasto aproximadamente de los hogares en el total de consumo del total país. Muy ambicioso, 83% es ambicioso. Para un país de extensión geográfica como este es... Lamentablemente con 7 provincias uno obtiene el 83% del gasto. Yo digo, ¿por qué digo esto? Porque cuando fue pensado este IPC nacional en 3 etapas, la cual se dio solo la primera, se pensó que se iba a cerrar en un corto plazo de año y medio, 2 años para arrancar. Nunca se aprobaron ni la segunda ni la tercera etapa, por eso quedó 7 provincias con el 83% del gasto. Esto tiene que ver con la concentración en nuestro país de población y de gasto de consumo, ¿no? Entonces, ese IPC se desactiva en algún momento del 2008. Hay que recordar que primero empieza la tergiversación de los datos del IPC GBA. Las cifras estuvieron públicas desde el fines del 2005, ¿no? Fines del 2005. Hasta 2008. No me acuerdo si mayo, junio, cercano a esos meses. Se desactiva, supongo yo, porque empieza a dar mucha diferencia de los provinciales que están en el nacional con misma metodología con el índice del Gran Buenos Aires, que soy el oficial, ¿no? Empieza a haber diferencias importantes. Empiezan a marcar que algo estaba pasando. Exactamente. Bueno, después vamos a ver qué estaba pasando y después vamos a tratar de ponernos optimistas y pensar que esta vez pueden ir en serio y qué habría que tener en cuenta para que tengamos estadísticas de precios confiables que además nos sirvan para proyectar políticas y reconocer determinados problemas que el país sigue teniendo. De hecho, seguimos siendo un país con mucha desigualdad social, lamentablemente, pese a que tenemos una economía que ha crecido más del 50% en los últimos años, por suerte. Y porque, gracias a Dios, gracias a los gobernantes también deben tener su parte, gracias a que el mundo económicamente ha cambiado y gracias a que los argentinos hemos decidido poner nuestro esfuerzo en nuestro país. Pero de esto seguimos hablando en el próximo bloque.